Bueno, hoy estamos con doña Mercedes Muñoz Guillén, quien es historiadora y fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales de 1999 al 2007. Muchas gracias, doña Mercedes, por estar aquí con nosotros este día. Y para iniciar, ¿qué fue lo que la motivó a estudiar historia y luego permanecer en esta facultad? Bueno, primero agradecerle la invitación, muy honrada de estar aquí nuevamente. Mire, el hecho de que yo estudiara historia tiene que ver en gran medida con la historia familiar. Me denomino hija del 48, de una familia de perdedores, como se consideraban a los vencidos de la guerra. Y eso me intrigó siempre. ¿Qué era eso de la guerra civil del 48 y por qué mis padres, por qué perdedores y por qué eso los marcó por siempre? Por eso inicié los estudios en la Escuela de Historia, pero viera la gran sorpresa, porque yo pensaba que en mis cursos de Historia Contemporánea de Costa Rica me lo iban a explicar, pero resulta que los cursos de Historia de Costa Rica llegaban hasta 1914, porque la historia contemporánea, que así la denominamos después, no era considerada historia, porque los actores estaban vivos, estaban ahí presentes en la universidad. También ahí habían perdedores y vencedores del conflicto. Por eso estudié historia. ¿Qué le parece? ¿Y hay algún recuerdo como estudiante que tenga un primer recuerdo? Mire, cuando se me aclaró esa incógnita y comprendí la historia política de mi país y sobre todo por qué este país decidió abolir el ejército en una región tan convulsa como la región centroamericana, un país que se desarma pese a que el resto de los países se estaban armando, era la Guerra Fría, y eso causó gran asombro. Entonces tengo ese recuerdo de alumna, pero ya de alumna del posgrado. Okay. Y vamos a ver, es toda esta historia que es muy, ¿verdad? Muy importante, muy relevante. ¿Cómo influyó en su visión, como en su gestión académica y en el desarrollo institucional, digamos, durante su decanatura? Bueno, es un tramo bastante extenso, pero muy importante. Mire, como docente y como investigadora, sentí la necesidad de continuar en ese proceso investigativo de la historia de mi país para entender y comprender la problemática de seguridad del Estado costarricense. Y precisamente en la Facultad de Ciencias Sociales, el pensamiento crítico, floreció desde sus inicios. Éramos también herederos de la década de los años 70, esa generación de Alcoa, muy combatiente, muy crítica. Entonces había una realidad social en mí y en mis compañeros de generación que me impulsó también a aceptar ser candidata de esta facultad que tantos méritos tiene, porque aquí el análisis de la realidad nacional es prioritario y el contacto de la academia con la sociedad, la relación universidad-sociedad es muy estrecha en la Facultad de Ciencias Sociales. Eso me inspiró también para aceptar ese noble cargo. Y cuando aceptó este cargo, ¿qué retos habían en ese momento? Usted diga, bueno, me tocó enfrentar alguna situación en especial. Claro. Mire, lo más significativo para los habitantes del viejo edificio de Ciencias Sociales era la infraestructura. Las demandas eran muchas, no solo por razones de la infraestructura misma, sino porque la facultad crecía. Nuevas escuelas, centros, institutos.
Algunos estaban dentro de esa vieja estructura, se alquilaban instalaciones fuera del campus universitario. Entonces el reto de la infraestructura era mayúsculo, aparte de que ese edificio se le consideraba el edificio de aguas. Y más de una vez los estudiantes tomaron el edificio y la última vez que lo hicieron fue crucial. Bueno, teníamos una rectora historiadora, doña Yamilés González García, que conocía muy bien las necesidades del edificio y avaló esa última intervención por la infraestructura que tuvieron los estudiantes y que los docentes y administrativos avalábamos también. Ese digamos que fue el reto mayúsculo, pero hubo otros, ¿verdad? Como fueron la creación de nuevas escuelas, como le digo, de antropología, sociología. ¿A usted le tocó vivir esa creación de esas escuelas? Sí, claro. Eran procesos internos de las unidades académicas, pero pasaban, de acuerdo con la reglamentación universitaria, a ser vistos por el consejo asesor, por el consejo de área, subían al consejo universitario. En fin, un decano no trabaja solo en la universidad. Está inmerso dentro de una estructura, ese consejo asesor que va de la mano con uno, y el consejo de decanos, que fue una innovación, sí, de la que estuve muy consciente. Los decanos de la universidad creíamos en que deberíamos de unirnos para enfrentar retos y se hizo justamente en mi periodo. Y el consejo de decanos trabajaba con la vicerrectoría de docencia y también la rectoría. Entonces esa relación del decanato a la rectoría por todas las instancias de la universidad es muy fuerte y se tomó muy en cuenta para todos esos cambios en la vida de la facultad. Y en este consejo de decanos que usted dice, ¿hay algún proyecto que usted se acuerde o alguna transformación, algo que haya sido como un hito en ese momento? Sí, mire, en el seno de ese consejo se creó una cátedra y muy importante porque era una cátedra totalmente interdisciplinaria para tratar temas de la realidad nacional e internacional que eran importantes o que siguen siendo importantes, ¿verdad? No sé si esa cátedra continuó, pero en mi época se constituyó, entonces un hito importante. ¿Y se acuerda del nombre? Viera que en este momento se me escapa. Se me escapa, pero bueno, tal vez lo podemos complementar en algún momento. Y el edificio de aguas, que ahorita usted lo mencionó, ¿por qué se le llamaba edificio de aguas? Bueno, precisamente porque en cada invierno se inundaba. Cuando era septiembre, octubre, el edificio era toda una calamidad. Y mire, insistíamos y llegaban, no es que no nos ayudaban con eso, pero una anécdota. Bueno, una vez descubrimos que el botaguas, en vez de estar botando aguas, estaba al revés. Entonces imagínese usted cómo era eso de tremendo, ¿verdad? Era risible cuando el personal de mantenimiento se dio cuenta de que la empresa que habían contratado puso el botaguas al inverso. Cambiando un poco como de tema, en la parte de la experiencia como académica e investigadora, ¿cómo ha visto usted la evolución del rol de la investigación histórica y social dentro de la facultad? Bueno, hay que recordar que los centros e institutos anualmente realizan jornadas de investigación. Después se implementaron en mi época las jornadas de investigación de la facultad. Entonces esos encuentros de investigadores con estudiantes contribuyen definitivamente en lo que es el conocimiento, de lo que es la visión tan importante que un cientista social debe tener de la realidad y acercan a la comunidad a la academia. No puedo concebir o no podemos concebir las ciencias sociales fuera del ámbito de la realidad nacional.
De ahí el trabajo comunal, el trabajo en las comunidades. Recuerdo el trabajo de la Escuela de Historia en las municipalidades, rescatando la historia de las comunidades en un trabajo maravilloso, ¿verdad? Que acerca a los habitantes de X cantón a la municipalidad, al municipio, al gobierno local y la acerca también a la universidad. Entonces son focos de proyección, tanto los trabajos comunales como esas jornadas de investigación. Y qué decir de las publicaciones, ¿verdad? En revistas y en la cantidad de libros que se producen en estas instancias de investigación. ¿Qué cree que las ciencias sociales deberíamos de hacer en este momento en torno a la coyuntura actual del país, verdad? ¿Qué acciones deberían tomar las ciencias sociales en este momento? Bueno, yo creo que siempre debemos de ser vigilantes. Mire, yo estoy fuera y adentro, porque también fui creadora junto con un grupo de académicos de distintas disciplinas de la universidad de la creación, es así, recuerdo muy bien, de la Cátedra de Seguridad Democrática, del posgrado de Ciencias Políticas. Soy socia fundadora con mucho orgullo y todavía permanezco ahí. Esta cátedra no solo analiza, estudia, investiga lo que es la seguridad en ese marco de democracia, de valores que debe tener la seguridad en el país, y organiza eventos con académicos tanto de la universidad como del exterior. Se traen personas especialistas en diversos campos y también se invita a funcionarios de gobierno que tienen que ver con esta problemática. Entonces, yo diría que ahí hay un ejemplo muy concreto de lo que es el trabajo de la facultad, porque la cátedra sigue con mucha fuerza. Le digo el tema de la seguridad, pero también de la inteligencia. Bueno, ahora hablamos de inteligencia, de otro tipo de inteligencia, pero que está inmerso dentro de lo que son las labores de inteligencia que debe realizar el país y que es un tema muy polémico. Y dentro de la cátedra se investiga ese tema. Entonces le doy ese ejemplo, por no decir otros, como lo que es todo el avance en el conocimiento de estas investigaciones arqueológicas que realiza el Museo Nacional, donde hay arqueólogos que muchos de ellos se forman aquí, que después van a sacar posgrados y vienen con doctorados. Bueno, maravilloso, pero también eso es un aporte de la universidad. Claro. Ahorita que menciona, bueno, un poco como que usted fue fundadora de esta cátedra, ¿verdad? Sí. ¿Qué otros roles o posiciones, ¿verdad?, dentro de la facultad o en la universidad ha tenido? Bueno, mire, después de que terminé como decana, fui subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales. Y yo creo que la escogencia en ese momento para que ejerciera como subdirectora tuvo que ver con un papel muy intenso que desarrollé con la cooperación francesa. Entonces era rector don Gabriel Macaya, un académico de gran prestigio que se formó en Francia, y él me encargó que coordinara con la cooperación francesa y se hizo un trabajo maravilloso, maravilloso. La cooperación nos ayudaba a montar foros con académicos que venían desde Francia y de distintos países de América a tratar temas tan controversiales, pero que en el campo de las ciencias sociales pues eran muy bien vistos. Y llenábamos, me acuerdo, el auditorio de Derecho, 500 personas ahí, toda una tarde de debates, una semana de debates, por una parte, y también lo que era incentivar a los académicos a que concursaran por becas. Se creó en ese contexto el Instituto de las Américas, el IDA,
con universidades francesas y eso permitía que estudiantes de doctorado de Francia y de Costa Rica pudieran unirse a debatir los temas de sus tesis. Entonces a veces venían periódicamente estudiantes franceses y convivían con los estudiantes nuestros y también con estudiantes de otros países de América Central para debatir y para enriquecer los temas que ellos estaban trabajando sobre la región, sobre América Central. Entonces, no sé cuál fue el desarrollo posterior a mi retiro del IDA, pero eso se dio en marco de convenios que les dimos gran seguimiento, por ejemplo, con el Instituto de Altos Estudios de América Latina en Francia, con la ECOL también, otro centro de investigación de muy alto nivel. Y mire, ese trabajo para mí fue pues todo un reto, pero que me dio grandes satisfacciones. Aquí llevo muy cerca de mi corazón este objeto tan pequeñito. Son las palmas académicas y ahí tengo la banderita de Costa Rica y Francia. Y un ejemplo de ese trabajo que me reconoció el Ministerio de Educación de Francia. Algo que jamás me propuse porque ni sabía que existía, pero puedo mostrar aquí las palmas académicas en el grado de Chevalier, que bueno, para mí en ese momento fue toda una alegría y que conservo con mucho orgullo. También fui representante en UNESCO de las ciencias sociales en el área, en la Comisión de Ciencias de la Humanidad. Entonces, ese trabajo fue muy gratificante y mire, surgió con trabajo. Nada se logra si uno no dedica el tiempo suficiente al trabajo. También con la Universidad de Kansas se hizo un trabajo muy intenso. Habían varios colegas graduados en Kansas y en ese entonces don Manuel María Murillo de la Oficina de Asuntos Internacionales era como el canciller de la universidad y trabajamos de la mano para darle seguimiento a convenios X. Luego no era mi propósito desde el decanato, pero todo eso me sirvió para que después me escogieran como subdirectora de la Oficina de Asuntos Internacionales. Fue mi último nombramiento de ese tipo. Después regresé a la Escuela de Historia y ya finalmente al año siguiente terminé como catedrática de la universidad. Y antes de la decanatura, ¿hay algunos otros puestos? Sí, claro. Sí, yo tenía experiencia administrativa. Había sido nombrada como subdirectora del Centro de Investigaciones Históricas. Después fui directora del Departamento de Historia. Después fui directora de la Escuela de Historia y Geografía y vicedecana del Decanato de Ciencias Sociales. Entonces fui dando pasos ahí dentro de la estructura administrativa de la universidad y recuerdo en este momento a un profesor de la Universidad de Kansas, Charles Stanzifer, que cuando se enteró de que era decana me dijo, bueno, ya ascendió en la parte administrativa, cuídese, que no la absorba la parte administrativa, nunca deje la docencia ni la investigación. Y bueno, seguí su consejo, pero no solo porque él me lo dio, sino porque amaba la docencia y también el trabajo de investigación apasionante, ¿verdad? En ese sentido, publiqué bastantes artículos, 2 libros. Uno, para mí, quizás el que me recuerda ese primer momento de por qué ingresé a Historia, que se titula Niñas y Niños del 48 escriben. Yo era una niña de esas. Qué bonito. ¿Y qué sintió usted en el momento en el que le dijeron, bueno,
ya es electa como decana. ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, una gran alegría y una gran responsabilidad. Pero sabía que había todo un grupo de personas muy queridas de las distintas escuelas de la facultad que me apoyaron en esa elección y que me siguieron asesorando, porque no es que uno llegue a un cargo, pese a mi experiencia administrativa, los retos son tremendos. Los retos administrativos no terminan, ¿verdad? Ya estaba la sala cuarta y eso de los recursos propios y ajenos estaban ahí a la orden del día, ¿verdad? La universidad es una institución pública y debe acatar lo que dice la ley de administración, y uno no es abogado, entonces necesita esa asesoría y también conocer de la experiencia de otras personas. Pero le digo, la universidad en ese sentido es maravillosa, uno no se siente solo, ¿verdad? Siempre está acompañado por esa estructura, y en el caso de la facultad, la asamblea de facultad, frente a esos retos que me tocó llevar, estuvo siempre a mi lado, y para ellos mi cariño de toda una vida. ¿Hay algún consejo que quisiera darle principalmente a la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales? Bueno, que siempre estén alertas, que siempre estén atentos a lo que sucede en el país, a nivel, bueno, también en el contexto de la región, porque los medios poco informan. Si uno se queda esperando que los medios le hablen qué está sucediendo en los otros países de la región, es tan pobre la información, y la región pesa. Costa Rica no está aislada. Entonces, creo que, o estoy convencida de que en ese contexto se mueve la facultad, pero siempre hay que estar alerta. Uno no sabe de las amenazas que se ciernen sobre el país. Sobre las universidades, todo va cambiando. Leía un día de estos un artículo de la señora Saber, una académica recién jubilada de la universidad, donde hablaba de los cambios en las universidades a nivel, ella lo plantea a nivel de las universidades estadounidenses y otras universidades de América Latina, cómo la estructura universitaria va cambiando, cómo se van quitando o se van eliminando esos espacios democráticos, como son los consejos universitarios, las asambleas de las facultades, y hay como una centralización del poder. Es todo un reto, ¿verdad? Las universidades, creo que son recomendaciones que deben estar muy atentas a lo que está pasando. ¿Hay alguna experiencia o anécdota que recuerde con mucho cariño de la facultad? Mire, quizás sería simpático poner ahí algo jocoso e inesperado que se llevó a cabo hace 25 años, cuando conmemorábamos esos años de existencia de la facultad. Una de las actividades fue realizar un baile en el Centro de Recreación Estudiantil con Paco Navarrete, un músico nacional en ese momento, que ya estaba en retirada, pero que tenía todo un conjunto de piezas, tocaba un conjunto de piezas que nos recordaban nuestra juventud. Entonces, con mucho entusiasmo organizamos el baile, y ahí estuvimos presentes los docentes y los administrativos. Los estudiantes no llegaron con nosotros a bailar, sino que nos veían desde las ventanas, cómo se divertían los viejillos. Bueno, fue sorpresivo verlos viéndonos, y nosotros ahí muy alegres, celebrando los 25 años de la facultad.
el choque de generaciones, por así decirlo.